Una novela sobre brujas, continuación del Aquelarre del 67 para los que entraron al bosque, para los que no salieron, y para los que todavía creen que la melodía que escuchan en los prados profundos es el viento. Prólogo. Innsbruck, Austria, hoy el bosque no mata. El bosque espera. La diferencia es irrelevante para el que está dentro. Proverbio alpino, recogido por Jacob Grimm, 1815 primero. El expediente que nadie reclamó. El expediente llegó al escritorio de la doctora Elena Basic un martes de noviembre, sin remitente claro y sin que nadie en la Facultad de Antropología de la Universidad de Innsbruck admitiera haberlo enviado. Era una carpeta de cartón verde oscuro, del tipo que ya no se fabrica, atada con un cordón de lino rojo que alguien había anudado 3 veces con una precisión que parecía deliberada. Dentro había 4 cosas. Un mapa topográfico de la región del Salzkammergut marcado con 12 puntos en rojo. Una lista de 16 nombres con fechas al lado de cada uno. Una fotografía en blanco y negro de tamaño postal que mostraba un bosque de abetos en invierno. Y una hoja suelta mecanografiada con una sola línea. Frau Vera lleva 300 años eligiendo a sus huéspedes. Usted acaba de ser elegida. Elena leyó la línea 2 veces. Luego dio la vuelta a la hoja buscando algo más. No había nada más. Debería haberla tirado. Eso es lo que haría cualquier persona razonable con un sobre sin remitente que contiene una amenaza velada. Elena Basic era una persona razonable en casi todos los aspectos de su vida, con la excepción de uno. Llevaba 4 años investigando las desapariciones no resueltas en el arco alpino austriaco, y los 12 puntos rojos del mapa coincidían exactamente con 12 de los 18 casos que tenía abiertos en su base de datos personal. Nadie sabía que tenía esa base de datos. La llevaba en un disco duro cifrado que nunca conectaba a Internet. Elena cerró la puerta de su despacho y comenzó a leer la lista de nombres. Segundo. Los 16 nombres. La lista estaba escrita en una letra manuscrita pequeña y perfectamente uniforme, sin variaciones entre la primera letra y la última, como si la mano que la había trazado llevara siglos practicando la caligrafía y ya no le costaba ningún esfuerzo. Los nombres eran de distintas nacionalidades, húngaros, austriacos, alemanes, un francés, 2 que parecían eslovacos. Las fechas al lado de cada nombre abarcaban desde 1728 hasta 2019. El primero de la lista era Erzsébet Vasarhelyi, SG, 14 de junio de 1728. Elena recordó ese apellido. Vasarhelyi era el nombre de soltera de la madre de la condenada, la forma en que la joven había sido registrada en los documentos del tribunal. En los archivos de 1728, las hijas de viudas eran frecuentemente anotadas con el apellido materno original, no con el del padre difunto. Elena conocía ese nombre. Lo había encontrado 3 semanas antes en los archivos digitalizados de los juicios de Szeged, en una base de datos académica húngara sobre procesos de brujería del siglo XVIII. Erzsébet Vasarhelyi había sido condenada a muerte el 14 de junio de 1728, junto con otras 15 mujeres, en el primer gran proceso de brujería documentado del Imperio Austrohúngaro en ese siglo. La habían quemado en la plaza del mercado de Szeged un miércoles por la mañana, mientras los comerciantes de la feria semanal cerraban sus puestos para no perderse el espectáculo. El último nombre de la lista era Thomas Brandt, Salzkammergut, 3 de agosto de 2019. Thomas Brandt era uno de sus 18 casos abiertos. Un geólogo suizo de 34 años que había desaparecido durante una expedición de muestreo de suelos en los bosques al norte del lago Attersee. Sus colegas declararon que había salido del campamento a las 6 de la mañana para tomar muestras en un punto a 200 metros del perímetro. Nunca regresó. No encontraron rastro de su equipo, sus botas, ni su cuerpo. Elena colocó la lista sobre el mapa y comparó coordenadas. Cada nombre correspondía a uno de los puntos rojos. La geometría era perfecta. Demasiado perfecta para ser una casualidad,
y demasiado específica para ser una broma. Tomó su teléfono y buscó el número del archivo provincial de Innsbruck. Marcó antes de que pudiera convencerse de que era mala idea. Capítulo 1. Szeged, Imperio Austrohúngaro, 14 de junio de 1728. La Praxis Criminalis Carolina de 1532 estableció el procedimiento estándar para los juicios por brujería en los territorios del Sacro Imperio. 3 sesiones de interrogatorio, con tortura autorizada en la segunda y tercera si el acusado no confesaba voluntariamente. De los 73 juicios documentados en Hungría entre 1700 y 1750, el 91% terminó en condena. Historia del derecho penal austrohúngaro, Eötvös Loránd, 1891-1. El amanecer antes del fuego. El magistrado Bálint Fekete llegó a la plaza del mercado de Szeged cuando el sol todavía no había levantado del horizonte y el aire olía a madera húmeda y a miedo. Llevaba 22 años sirviendo a la corona en asuntos de justicia y creía, con la convicción tranquila de los hombres que han visto demasiado, que los seres humanos eran capaces de cualquier cosa. Pero los juicios del verano de 1728 lo habían sacudido de una manera que no supo articular en sus memorias privadas. No era el número de condenadas. Era la calma de una de ellas. Las otras 15 habían llorado, rezado, maldecido o simplemente se habían derrumbado en ese silencio roto que tienen los cuerpos cuando la mente ya no puede sostener lo que se le viene encima. Ese era el comportamiento esperado. El comportamiento que el magistrado Fekete había aprendido a interpretar como señal de que la justicia del imperio funcionaba correctamente, quebraba lo que necesitaba quebrarse y purificaba lo que necesitaba purificarse. Vera Borbás no lloró. No rezó. No maldijo. Vera Borbás, de 41 años, viuda de un comerciante de pieles de Debrecen, madre de una hija que en ese momento ardía en la pira número 3 desde la izquierda. Miraba a Bálint Fekete con una expresión que él no encontró en ninguno de los manuales de jurisprudencia de su biblioteca. No era odio. No era miedo. Era algo más parecido a la manera en que un maestro artesano mira el trabajo de un aprendiz que ha entendido la técnica pero ha fallado en lo fundamental. Como si el magistrado estuviera haciendo algo correcto de la manera equivocada. Fekete le sostuvo la mirada durante 3 segundos. Luego desvió los ojos hacia los papeles que cargaba bajo el brazo. En sus 32 años de carrera, era la primera vez que desviaba la mirada antes que una condenada. 2. La hija en el fuego. Erzsébet tenía 19 años. Tenía el pelo castaño oscuro de su madre y los ojos grises de un padre que había muerto de tifus antes de que ella cumpliera 5 años. Y tenía en la mano derecha, en la base del dedo índice, una cicatriz en forma de media luna que Vera le había hecho con una aguja de plata la noche del solsticio de invierno de 1724. Esa noche, Erzsébet cumplió 15 años y Vera decidió que era tiempo de enseñarle lo que las mujeres de su familia llevaban siglos sabiendo. Esa cicatriz fue la principal evidencia en su contra durante el juicio. El fiscal del proceso, un dominicano llamado Fray Benedicusar, había encontrado en los archivos de la orden una descripción de las marcas de iniciación de las tradiciones de brujería del este de Europa. La media luna en la base del índice coincidía con la señal descrita para las practicantes de la corriente que los documentos llamaban Boros Sinor, el cordón rojo. Vera escuchó esas 2 palabras en la sala del tribunal y sintió en el pecho algo que en 30 años de práctica nunca había sentido, el reconocimiento de una conexión que no debería existir. El cordón rojo era una tradición del oeste. De las montañas de Navarra, de los bosques del norte de España. Que sus documentos hubieran llegado hasta los archivos dominicanos de Hungría significaba que alguien, en algún momento, había trazado un mapa de lo que se suponía que nadie debía cartografiar. Alguien había delatado a todos. Erzsébet murió en 4 minutos. Vera lo midió con la respiración, contando cada inhalación con la precisión mecánica de quien necesita darle a su mente algo concreto en lo que anclarse para no derrumbarse. 4 minutos y 3 inhalaciones.
Luego el humo cubrió la pira y Vera dejó de contar. 3. La sentencia absurda. La sentencia de Vera Borvás fue leída por el escribano del tribunal a las 10 de la mañana, cuando los restos de las piras todavía humeaban en la plaza del mercado. Y los vendedores de la feria ya habían vuelto a abrir sus puestos porque los negocios no esperaban a que el olor a carne quemada se disipara. La sentencia contenía una contradicción jurídica que el magistrado Fequete nunca supo explicar del todo. Vera Borvás fue hallada culpable de práctica de artes prohibidas, transmisión de conocimientos heréticos a su descendencia y uso de marcas de iniciación documentadas. Era absuelta de la pena de muerte por razones que el documento clasificaba como circunstancias providenciales no especificadas. En su lugar, se le imponía una condena de destierro perpetuo, confiscación de todos sus bienes, y prohibición de residir en cualquier ciudad o villa del imperio bajo pena de muerte inmediata. Vera escuchó la sentencia sin cambiar de expresión. Lo que el escribano no leyó no estaba en el documento oficial. Estaba garabateado en el margen del borrador que Fequete guardó en sus archivos personales. Era la nota que el propio magistrado había añadido a mano la noche anterior: esta mujer no tiene miedo a morir. Una condena de muerte sería un regalo. La condena correcta para alguien sin miedo a morir es obligarla a vivir. Vera Borvás caminó fuera de la plaza del mercado de Eseged aquel 14 de junio de 1728 con las manos vacías, sin equipaje, sin dinero y sin destino conocido. Tomó el camino hacia el oeste. Nadie la siguió. Nadie necesitaba seguirla. El magistrado Fequete la observó alejarse desde la ventana de su despacho. Años después, en una carta privada a su hijo que no fue publicada hasta 1903, escribiría: aquella mañana cometí el único error que aún me pesa. Debería haber quemado también a la madre. No por las razones que el tribunal invocó, sino porque había algo en sus ojos que me dijo que el destierro no la iba a detener. Solo la iba a liberar.